aporta en los procesos de capacitación. También en el terreno hemos tenido alguna experiencia porque nosotros estuvimos 4 meses en Haití, cuando el terremoto en enero del 2010, y fue toda una experiencia coordinar el tema de llevar las ayudas. Nosotros fuimos un país receptor de ayuda para Haití y tuvimos que emplearnos muy a fondo para poder cumplir porque la tarea fue muy fuerte. Entonces, producto de todo eso, inclusive tuvimos que desarrollar algunas herramientas para posibles eventos posteriores. Nosotros en República Dominicana tenemos 5 centros de acopio. Hay uno que tiene capacidad para recibir ayuda para unas 5,000 familias. Es muy grande, los otros son más pequeños, pero básicamente es lo que les puedo decir. Tengo muchas ideas porque hemos implementado, pero vaya, esa es mi experiencia. O sea, hay bastante experiencia respecto de la logística en situaciones de desastre. Eduardo, no sé si tú también podrás comentarnos algo, puedes participar, aportar. No se escucha. ¿Me pueden escuchar? Ahora Ahí sí. sí. Ahora sí, perfecto, mucho mejor. Yo soy administrador de proyectos. Yo he llevado a la práctica esta parte de la gestión de riesgos, tomando en cuenta la parte territorial también de los desastres, en un tema más tecnológico y académico, sobre todo en la parte de productos de mercadotecnia digital. Pero eso es lo que también impacta a nuestra sociedad. ¿Por qué? Cuando hablamos de logística, yo lo percibo como toda estrategia que tenemos que implementar con respecto a un antes y un post desastre, dígase natural, social, que puede repercutir de una forma económica también a todos los proyectos que tenga una sociedad en específico. Y lo social siempre genera pues un gran impacto a nivel económico, por lo que todas esas partes, tanto en la parte de, me atrevo a mencionar, en la seguridad y salud en el trabajo, tanto en el tema de gestión de riesgos, es un tema que impacta tanto de manera interna como externa en la parte laboral como territorial. Por lo tanto, algo que ha sensibilizado mucho mi experiencia en la parte digital y de mercadotecnia es que los desastres y la gestión de riesgos hay que gestionarlos y planearlos para prevenirlos pues, a un nivel global en todos los aspectos, porque si no tenemos un control de desastres en una forma económica, va a repercutir en todo lo demás. Bueno, veo que ambos tienen bastante conocimiento respecto de ciertas temáticas relacionadas con logística. El concepto de logística hoy en día es mucho más amplio y lo van a escuchar, si es que no lo han hecho, de que se habla acerca de cadena de suministro. La logística es una parte de la cadena de suministro y como tal, la cadena es un conjunto de eslabones funcionales, ¿no es cierto?, que tienen relación con personal, administración de recursos humanos, finanzas, procesos productivos, logística propiamente tal, y finalmente nuestro objetivo final, ¿cuál es? Un cliente, un consumidor. Entonces, cuando hablamos de logística, malentendemos el concepto de logística y cadena de suministro y tratamos de mezclar algo que no se puede mezclar, porque logística es una parte de la cadena de suministro. Y la logística como tal considera aspectos funcionales como el transporte, almacenamiento, manipulación de carga, distribución. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que es la cadena logística o cadena de suministro, y en algunos momentos voy a hablar de logística propiamente tal, y si se enredan, se confunden, me preguntan, ¿ya? Porque a mí me interesa la interacción entre nosotros para poder ir aclarando las dudas y no esperar hasta el término del relato, porque se podrían perder. Entonces, cuando hablamos de logística como función, nos estamos refiriendo a una acción de mover cosas, ¿ya? Es una definición simple que es la que yo siempre aplico, pero si nos ceñimos a definiciones mucho más elaboradas, por ejemplo, la logística viene del arte de la guerra, ¿ya?
donde se buscaba mover bastimentos para mantener el conflicto armado. De ahí ha sufrido variaciones y se torna económica, que es lo que tú en algún momento, Eduardo, nos comentabas, pero en resumidas cuentas la logística es aquella función que se dedica a transportar o mover cosas desde un punto A a un punto B. ¿Cuál es el punto A? Es un punto de acopio, un centro de acopio, un lugar de producción, y el punto B sería un lugar de consumo. Pero, ¿qué pasa en definitiva con una situación de desastre? ¿Cuál es la diferencia entre la logística de empresarial a una logística en situación de desastre? ¿Cuál sería la diferencia si es que lo hubiese? Les dejo ahí la palabra para que ustedes aporten algo. Bueno, entendería yo que la logística en una situación de desastre puede desbordar la capacidad de las empresas si no hay un proceso previo de planificación. Por eso, como bien expresaba Eduardo, la gestión de riesgo para mí descansa en un componente de planificación, no es reacción solamente. Entonces, en la medida en que las empresas planifican para abordar situaciones en que su capacidad se pueda ver desbordada, entonces ahí sí se podría haber una gestión buena de la logística. Entonces, logística se planifica para lo que es el tiempo de normalidad, cuando no está pasando nada, y quizás en base a algunos escenarios probables planificar cuánto podría estar desbordada nuestra logística en una situación de crisis o de emergencia o desastres. Pero se torna un poco complejo y quizás eso hace que la gente no lo planifique ni lo visualice, porque yo no sé cuándo voy a tener una situación de desastre ni de qué magnitud voy a tenerla. Por tanto, vámonos al concepto de cadena de suministro y hablemos ahora de finanzas. ¿Qué pasa desde el punto de vista financiero o económico en una organización o en el Estado si yo tengo centros de acopio llenos de elementos para satisfacer una posible situación de crisis y esa crisis nunca llega? O si es que llega en magnitudes que no han sido previamente analizadas. ¿Se torna eficiente nuestra planificación? Podría ser que no, o sea, definitivamente no. Entendería yo que no, porque de nada vale tendré un centro de acopio lleno y todo esto lo mueve la probabilidad. Amenazas y el riesgo son probabilidad pura. Entonces sí que habría que hacer, ahí entra la parte financiera, quizás tener un presupuesto disponible para cuando se presente el evento disponer y ubicar, tener ubicado dónde podremos conseguir todos esos rubros que vamos a necesitar. Pero eso también es planificación pura. Exactamente. Estamos integrando entonces el concepto de logística como definición, que movemos cosas de un punto A a un punto B, lo llevamos desde el punto de vista económico empresarial ahora a la parte de la emergencia, la crisis y el desastre. Y estamos vinculándolo ahora, y por eso yo hablé de cadena de suministro y logística, porque saltamos de la logística propiamente tal, que es netamente de ejecución, a un concepto más financiero. Ya le mezclamos otro eslabón más a esta famosa cadena, que es la finanza. Pero ¿qué pasa con esa planificación? ¿Podré tener permanentemente recursos inmovilizados desde el punto de vista económico para satisfacer una demanda que a lo mejor no va a llegar o a lo mejor me va a exceder mis capacidades? ¿Qué pasa con las personas? Otro eslabón de la cadena. Y aquí tenemos personas en la organización y personas fuera de la organización. Personas que han recibido el impacto de un desastre. ¿Cómo los miro a ellos desde el punto de vista logístico? Bueno, si nos vamos al tema, la parte empresarial, como bien usted lo expresa, está el concepto de la gestión empresarial con responsabilidad social. Entonces, bueno, es todo un conjunto de cosas que hay que hacer, porque, como usted bien dice, en la planificación habría que abordar junto con los
usuarios de la empresa, pero también con toda esa comunidad que se beneficia de esa empresa, donde la empresa presta su servicio, a determinar cuáles podrían ser esas principales necesidades. Perdón, sí, estoy recibiendo el mensaje ahora. Tengo que bajar el volumen. Okay. Por favor. No, está bien, está bien. Está bien ahí. A ver, ahí ya no se viene. Eso le da un ambiente más de crisis, de caos Exacto. a lo que estamos conversando. Bien ahí. Ya me Sí, puedo se escucha escuchar bien. mejor ahí. Ahí. Sí. Yo decía que la verdad que se complica la cadena, como usted, y ahora se están subiendo variables que quizá uno no está acostumbrada a considerar y se vuelve todo como un caos, porque también está la empresa, los usuarios, el entorno y la comunidad que se puede beneficiar. Entonces ahí habría que haber todo un proceso de identificación de qué podría necesitar esa comunidad. En fin, yo creo que nada, y tener un presupuesto ahí disponible también, no sé, habría que tener estrategia para ver que mientras tanto... Exacto. Entonces, Miguelina, tú estabas diciendo recién de que tendríamos una sociedad, una comunidad, ¿no es cierto?, gente afectada, que básicamente es lo que en la logística empresarial se denominan clientes o consumidores finales. Pero hasta el momento como que tenemos cosas muy similares. ¿Cuál es el elemento fundamental entonces que lo hace diferente a la logística tradicional, organizacional, en tiempo de normalidad? ¿Qué es lo que lo hace distinto? ¿Por qué una es más compleja que la otra, al parecer? Bien, quiero participar ahí haciendo primero una pequeña introducción de algo que comentaba Eduardo hace un momento acerca de lo que es la gestión de proyectos, que en la gestión de proyectos se consideran 49 procesos para gestionar cualquier proyecto y donde dice que un proyecto es temporal, tiene un principio y tiene un fin. Cuando empezamos a hablar de la gestión de los riesgos, pues también tiene un principio y un fin, porque nosotros iniciamos a evaluar los riesgos cuando tomamos medidas para subsanar esos riesgos. Llegamos a un término de ese proceso donde ahora los riesgos se modifican y por lo tanto también se genera un nuevo proyecto para seguir gestionando el nuevo riesgo. Una experiencia que tuvimos aquí en Quintana Roo en una inundación, un grupo de voluntarios, porque aquí en México tenemos mucho esto, ¿no? Cada vez que se da un desastre, toda la población se vuelca a apoyar, a ayudar y empezamos a mandar. No sabemos si lo necesitan o no, pero empezamos a mandar. No sabemos si hay el suficiente recurso para transportar todos estos productos que la población está dando, pero nosotros estamos mandando, ¿no? Y a veces se convierte más en un problema el poder administrar estos recursos. Entonces, este grupo lo que hizo para ir a apoyar a esa comunidad, juntó mucha comida y la llevó al lugar. Cuando llega al lugar y empieza a distribuir la comida, resulta de que esa población, porque era una comunidad maya, una comunidad indígena, esa comunidad maya no estaba acostumbrada a ese tipo de alimentos y no consumieron esos alimentos. Eran personas que tenían muy buena voluntad, personas que querían apoyar, había un supuesto recurso, pero que cuando llegó al lugar, después de todo ese proceso que se sigue y lo complejo, porque además es difícil llegar a la zona que está afectada, pues resulta de que al llegar allá no teníamos, o esas personas no tenían esa necesidad con aquello que nosotros estábamos supliendo. Entonces se vuelve complejo en el sentido de tener el conocimiento primero de las necesidades reales que se necesitan en algún lugar. La urgencia con la que necesitamos, porque además también los tiempos de respuesta se modifican a cuando tenemos una planeación anterior. Que no hay recursos en el sentido de, pues voy a contratar a 50, 80 o 100 personas. Tenemos que utilizar recursos donde las personas por voluntad propia van a apoyar, pero además no son personas que tengan una cierta capacitación, una cierta habilidad para hacer el trabajo que tengan que hacer. En ese sentido, yo lo que he pensado siempre es que para poder administrar una emergencia, más del 80% del tiempo tiene que ser antes de que ocurra la emergencia. Entonces, en este ejemplo que di, pues tendríamos que conocer cuáles son las necesidades de la población, qué tipo de eventos le pueden afectar a la población,
Y en dado caso que tengan esa afectación, ¿cómo vamos a llegar al lugar? ¿Qué tipo de servicio le vamos a dar? ¿Qué gente nos va a apoyar? ¿Sí? Sí, se perdió Ahí creo que la voz se del quedó pegado. ingeniero. Pero mira, lo que decía Octavio, básicamente es hacia donde yo los quiero llevar. Porque cuando hablamos de nuestro cliente final, ¿no es cierto? Nosotros de alguna forma estratificamos, segmentamos, orientamos en la logística común empresarial. Yo puedo generar hasta una demanda, yo puedo generar necesidad. Quiero vender ropa y efectivamente yo voy a hacer un desfile de moda con líneas de temporada y voy a generar una demanda. Pero en el caso de una situación de desastre, yo no voy a hacer eso, yo voy a satisfacer necesidades. ¿Cuáles necesidades? Las necesidades más básicas. Y ahí donde aparece otro eslabón de la cadena, que es el que yo les decía del recurso humano. ¿Cómo entiendo yo a la persona desde el punto de vista de la emergencia, a la cual yo voy a satisfacer esa necesidad? La mejor forma es analizando la pirámide de Maslow, que es la que a mí me gusta usar y es la que yo siempre invoco en este tipo de seminarios o charlas, que es la que nos indica a nosotros que hay ciertos niveles de necesidad al cual el ser humano se moviliza dependiendo si la satisface o no. Pero en las necesidades básicas es donde radica, ¿no es cierto?, el conjunto de personas que ha sufrido una situación de desastre. Y estas son alimentación, elementos de primeros auxilios y ese tipo de cosas que son las que nos pueden orientar en el qué calcular, qué considerar y qué almacenar para dar una satisfacción de primeros auxilios, ¿no es cierto?, de primera respuesta ante un evento disruptivo como es el caso de una catástrofe. Pero hay más elementos a considerar, porque yo les dije que la logística era mover cosas de un punto a un punto B. Ya hablamos del B, que era nuestro consumidor final, para hacer una necesidad sobre el de Maslow, pero ¿cómo llevo las cosas de un punto A a un punto B si no sé cuál es eh, no sé cuál es la magnitud del desastre? No sé qué pasa con la infraestructura crítica. ¿Qué elementos de soporte? Eduardo, te quedaste pegado. Estás inmóvil. Miguelina, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando, pero hay unos minutitos ahí que me perdí porque no se escuchaba nada. De repente hubo ligeras interferencias, pero Sí, ahorita ya sí, Ya. recuperamos sí. el enlace. Un corte. Estamos bien. Ya. Entonces, hola Donald, vuelvo a retomar un poquito. Ya hablamos del punto A al punto B y entendemos que el punto B es nuestro lugar de consumo, ¿no es cierto? Y dijimos que son disímiles porque hay muchas necesidades. Octavio, cuando él dijo que le llevaron comida a gente que no necesitaba esa comida. Por tanto, se les presentó un problema logístico del cómo llevar las cosas, en qué llevarlos, pero finalmente no satisfacen la necesidad real de las personas. Entonces, aquí en estos ejemplos estamos viendo la complejidad de la logística en situación de desastre que difiere mucho de la logística empresarial, pese a que podemos hablar de los mismos tópicos, quizás de los mismos conceptos, pero el elemento fundamental es que estamos en una situación crítica, ¿no es cierto?, de emergencia, donde hay que satisfacer necesidades básicas a las personas, pero, como lo dice el proyecto Esfera, con dignidad. Entonces ahí es donde yo tengo que estratificar de mejor forma quiénes son mis clientes o el punto B de la cadena. ¿Quiénes serán? Los tengo que definir desde el punto de vista del rango etario, desde el punto de vista de si son hombres o mujeres, desde el punto de vista de si son niños, desde el punto de vista de si son personas con algún tipo de discapacidad, si tienen algún tipo de enfermedad. Cuando hablo de rango etario me refiero a, por ejemplo, adultos mayores que tienen necesidades especiales. La pregunta que subsiste a esto es, ¿el adulto mayor sabe que tiene que tomar medicamentos especiales a alguna hora del día? ¿Lo tendrá anotado? ¿El equipo de primera respuesta sabe que esa persona, ese abuelito, necesita una inyección especial, necesita sillas de rueda o elementos de movilidad? ¿Qué es lo que tiene preparado la persona responsable de la logística en función de eso?
¿Cómo llego a ese punto B si la infraestructura crítica puede haber fallado? Entonces, ¿qué elementos de respaldo tengo yo en la infraestructura crítica para poder satisfacer esa necesidad? Utilizaré los medios de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que es como lo común que ocupan en todos los países. Aquí en Chile es lo que más se ocupa. En México también, en Estados Unidos también. En tu país, Miguelina, no sé, me imagino que también. Somos todos más o Sí, menos muy similares. definitivamente. Claro. Entonces, eso está considerado, existe esa vinculación entre la planificación del estamento civil responsable de una emergencia, en el caso de Chile, ONEMI, y las otras ramas de las instituciones del Estado, como son las Fuerzas Armadas, o en algunos casos organismos civiles. Eso es lo que hay que considerar en esta situación cuando hablamos de logística de desastre. Nada es suficiente, nada sobra, ¿ya? Otro elemento fundamental. Dijimos que vamos a un punto A, o sea, de un punto A a un punto B, y nos hemos enfocado en el B. Ya dijimos que hay diferencias, hay necesidades básicas, está la pirámide de Maslow, es lo que me permite entender cómo estructurar mi logística. Ya dijimos que hay que clasificar a las personas, por tanto yo ese trabajo lo puedo hacer antes. Claro. Claro que debo hacerlo antes, porque en una comunidad yo puedo saber cuántas personas hay, de qué edad, qué sexo y qué condicionantes físicas o psicológicas pueden tener desde el punto de vista de alguna patología. Pero vamos hacia atrás. ¿Qué pasa con el punto A? ¿Qué es el punto A? ¿Será una fábrica? ¿Será un centro de distribución? ¿Serán muchos centros de distribución? ¿Cómo entonces yo converso con esos centros de distribución o esos proveedores para que ellos consideren esos elementos, para que a mí me puedan satisfacer esa necesidad de mis personas que están en una situación de crisis? Les dejo la palabra para que discutamos. Bueno, nosotros, los centros de acopio que tenemos están ubicados en puntos estratégicos y todos responden y se coordinan con un centro matriz que está en la sede de la Defensa Civil. Olvidé decir ahorita que nosotros hemos asumido el sistema SUMA, manejo de suministros humanitarios, y tenemos las personas responsables de estar en los aeropuertos en caso de que se active el sistema porque hay alguna declaratoria, de trasladarse con la herramienta que necesite y todo el sistema instalado a registrar, porque hay un tema de la responsabilidad de esa ayuda, o sea, del manejo que se le da a toda la ayuda que se recibe. Entonces nosotros desde las defensas, desde ese centro de acopio, se coordina hacia los otros centros de acopio la distribución según dónde haya impactado el evento. Y ahí sí, como bien usted, profesor, lo plantea, en toda la gestión de los suministros, el manejo de la ayuda humanitaria, las Fuerzas Armadas tienen un rol importante por el tema de que ellos proporcionan la logística de transporte. En este sentido, nosotros hemos hecho últimamente, el año pasado, alianzas estratégicas con empresas privadas todoterreno, que tienen vehículos todoterreno, precisamente para favorecer la accesibilidad y aumentar la capacidad de poder transportar, no solo llevar la ayuda humanitaria, sino también el tema de el apoyo humano, la brigada de rescate. Nosotros no tenemos mucho equipo en la defensa civil y es así como lo estamos manejando ahora. Entonces ustedes se están valiendo de otros recursos y eso está muy bien, porque finalmente cuando yo hablé de un punto A a un punto B, es la visión súper tradicional del concepto logístico. Hoy en día se habla de redes logísticas, donde tengo muchos puntos B, muchos consumidores, y muchos Exacto. puntos A, muchos proveedores. Pero también tengo que tener muchos vínculos entre A y B, porque una situación de crisis de este tipo me obliga a utilizar distintas plataformas. Y ahí es donde vamos a hablar nosotros de cuáles son las condicionantes que a mí me obligan a planificar. Todavía no le hemos puesto ninguna restricción a esto, ni ninguna complicación a esto. Estamos hablando de la teoría.
Tenemos convenios, tenemos contratos estratégicos, pero desde el punto de vista de la geoestrategia, nosotros hemos definido bien si nuestros centros de distribución están donde deben estar. Hicimos un análisis, por ejemplo, de los últimos desastres naturales, que más o menos son repetitivos. Sabemos, por ejemplo, en el norte de Chile, que en esta época de verano, entre enero y marzo, existe lo que se denominan las lluvias altiplánicas o el invierno boliviano. Y sabemos perfectamente bien que empieza a caer agua desde los cerros hasta el mar con los aludes correspondientes. Entonces, cuando hay cosas que son por historia definidas, podríamos nosotros diseñar claramente nuestra red y decir, acá es donde necesitamos un centro de acopio de cierta magnitud, dado nuestro cliente final, que en este caso puede ser, o sea, es la población estratificada. Pero no hemos considerado, por ejemplo, que nuestros mismos centros de acopio, nuestros proveedores locales, también sufren los daños de una crisis, de un desastre. Entonces, en ese sentido, ¿qué hago? A mí me pasó en algún momento que yo estaba a cargo de la parte financiera del hospital, de un hospital en Santiago, hospital militar, y para el terremoto del 2010, que no fue el epicentro en Santiago de Chile, sino que fue hacia el sur, nos vimos sobrepasados en algún momento, porque ese hospital tuvo que abastecer de insumos médicos a los puestos médicos que se adelantaron hacia esa zona. Entonces, yo personalmente llamé a los proveedores y les dije, ¿sabe qué? Necesito que me abastezcan de elementos básicos. Y me respondieron, bueno, nosotros también se nos cayeron las cosas y no tenemos cómo abastecernos. Entonces, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la gestión de abastecimiento, poco y nada se puede hacer, porque mi proveedor estaba totalmente destruido, igual que el resto, y yo no podía ni siquiera ejecutar los contratos, las boletas de garantía, ni las multas, porque no ganaba nada, no me solucionaba el problema. Entonces, tengo previsto, por ejemplo, tener más proveedores de un mismo insumo en diferentes partes. ¿Tengo previsto los insumos que voy a ocupar en algún tipo de emergencia? Los insumos médicos me refiero, que son los elementos de primera necesidad. Los elementos de alimentación, como el caso que puso Octavio hace un momento atrás. Cocinar en la altura, en la cordillera, es totalmente distinto a cocinar al lado del mar. Entonces, los alimentos que yo subo hacia la cordillera, ¿serán los mismos que requiero para al nivel del mar? Por ejemplo, el caso de Chile, nosotros tenemos una variación de niveles de altura bastante notoria. Hoy día estamos al lado del mar con 0 metros de altura, pero más rato estamos a 4.000 metros de altura y hay un poblado que hay que abastecer. Cocinar frijoles o porotos acá en Chile es imposible hacerlo en la cordillera, porque el agua no hierve nunca. Entonces, ¿cómo configuro yo ese apoyo? ¿Cómo lo hago? Entonces, nuevamente tengo que tener claro quiénes son mis puntos B o consumidores finales y quiénes son mis proveedores de este tipo de elementos y cómo llego a ellos. Pero para complejizar esto, nosotros además de esas cosas que son como más técnicas, más específicas, ¿no es cierto?, las puedo calcular. Yo no puedo calcular el impacto del desastre. Un terremoto no me dice cuántas regiones o provincias va a abarcar. Abarca lo que tiene que abarcar. Podríamos tener alguna noción, ¿no es cierto?, del movimiento de las placas, pero no sabemos qué consecuencias se derivan de eso, en términos de población, en términos de medioambiental, en términos de infraestructura crítica. ¿Cuál es el nivel del daño? O diferentes agencias, participación multiagencial. Nosotros recibimos, ¿me escuchan? Sí. 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 Ahora sí. Sí, pareciera que se corta un poco. Solo un momentito. Ya. La participación multiagencial, en este sentido nosotros en algún momento, y dado la extensión de la catástrofe, vamos a recibir ayuda de otras partes, organismos no gubernamentales, movimientos voluntariados, apoyo de otras naciones. Gente, ¿cómo se apoya? ¿Se les considera dentro de nuestro plan logístico? ¿Qué pasa con el tiempo y la duración de la emergencia? ¿En qué sentido? Yo no puedo estar indefinidamente desplegado en terreno. Yo a esa gente que sufrió un severo efecto de la naturaleza, hablando de un riesgo natural, de un desastre natural, tengo que movilizarlo.
y automáticamente esa gente se transforma en desplazado, con una condicionante distinta. Hay un tema de dignidad, hay un tema de entramado social que también hay que considerar. Entonces, no se trata de desarraigar a las personas de su población, de su casa, y llevarlos a otro lugar sin pensar ni asumir de que algo les va a pasar, desde el punto de vista psicológico principalmente. Mucha gente va a rehusar moverse porque esa ha sido su casa de toda la vida, ha sido la casa de sus padres y ha vivido por muchos años, y no va a querer perder los elementos y pocos elementos que le quedan. Yo tengo la experiencia de haber participado como oficial de ejército, porque yo ya estoy en retiro, en los incendios forestales del año 2017. No sé si ustedes vieron que apareció el, el avión cisterna de Estados Unidos, el supertanker y un avión ruso. En el año 2017 se estaba quemando el sur de Chile. No sé si lo vieron por las noticias. ¿Sí? No. No. Bueno, el año 2017, en esta época, se empezó a incendiar todo el sur de Chile. Todo. Y en algún momento recibimos apoyo como país de Estados Unidos con el supertanker, que nos ayudó a apagar el incendio, y de Rusia con el Ilyushin, que se le llamó aquí en Chile cariñosamente Luchín. ¿Ya? Y a mí me tocó desplegar una base de apoyo humanitario en la zona de catástrofe. Y era impresionante ver a la gente que no se quería desplazar de sus casas y sus terrenos que estaban totalmente quemados, porque eran suyos, eran de ellos. Entonces se complejiza eso porque uno tiene que mover a la gente para poder darle las atenciones iniciales, ¿cierto? Mantener ese concepto de dignidad, pero el entramado social se rompe. Y es ahí donde uno tiene que logísticamente pensar, bueno, si no se quieren mover, ¿cómo hago que la ayuda llegue acá? Pero además de eso hay otros elementos a considerar. Cuando una persona pierde todo, sí, fue catalogado como un mega incendio. Efectivamente fue uno de los incendios más grandes que hubo acá en la zona, y obviamente obligó a replantearse mucho del apoyo que nosotros teníamos planificado como Estado. Pero volviendo a lo anterior, las personas que lo pierden todo, también hay que darles la posibilidad de que renazcan. Me refiero a que yo pierdo mi identidad, y al perder mi identidad necesito que otros organismos del Estado también funcionen, y eso es parte del punto A, proveer de lo básico, por ejemplo, la cédula de identidad, proveer de los documentos que acreditan la propiedad de un terreno que era mío. Cosas tan sutiles que a lo mejor uno no las ve. A las mujeres se les hizo una campaña especial para donarles carteras, pintura y tratamiento del cabello. Entonces para uno como hombre dice, chuta, pero ¿será apropiado y adecuado en este tipo de situaciones? Miguelina, ¿qué opinas tú? Oye, que es interesante porque, bueno, nosotros como país no tenemos esa experiencia así en terremoto. El más fuerte fue en el 1946, pero sí, a partir de lo de Haití, compartimos fallas con Haití. Nosotros vimos todo ese dolor humano y eso que tú dices, porque tuvimos la experiencia de instalar un campamento allá. Y precisamente fue todo un tema donde ubicar a esas personas cerca de su entorno, conseguir los permisos o el título del terreno, quién iba a donar ese terreno. Eso fue, y luego todo el concurso de toda la agencia de cooperación, que si el agua, que si la comida, los alimentos, el servicio de salud, la seguridad. Bueno, todo eso fue una experiencia, pero ahora con eso último que mencionas del tema del pelo y el maquillaje, de verdad, nunca había pensado en ese detalle. Yo lo estoy anotando porque, te voy a decir, puede ser parte del kit para un campamento para una mujer, porque en realidad eso le trabaja el autoestima. Exacto, El Miguelina. tema Por del eso empaque. la primera palabra que yo dije, devolver la dignidad a las personas. Sí, Y en ese sentido, lean el proyecto Esfera, que es un libro que se emitió justamente para lo que es la gestión de sí. desastres,
La carta revísenlo. humanitaria, sí. Exactamente. Revísenlo bien y el eje central de eso es la dignidad de las personas. Entonces, cuando yo hablo de entramado social, es precisamente tratar de devolverle la normalidad a las personas que sufrieron un evento de este tipo. Y desde el punto de vista logístico, es necesario considerarlo. Por eso cuando yo estratifico, ¿no es cierto?, mis clientes finales, en este caso la letra B, yo dije, sepárenlo por sexo, hombres y mujeres. Y a las mujeres hay que darle un tratamiento especial, querámoslo o no, porque además ellas tienen sus periodos naturales y que hay que atenderlas de la forma en que corresponde. Si no se producen problemas médicos, sanitarios, por una mala gestión desde el punto de vista logístico. Pero además de eso, no deja de ser interesante considerar actos como el que acabo de nombrar. La campaña de la cartera o de los zapatos. ¿Quién en un incendio, en un desastre, en un terremoto, cuando está todo botado o quemado, va a andar preocupado de eso? Precisamente la gente que considera el concepto de la dignidad y entramado social debe planificarlo. Por eso uno se apoya de las ONG o de los grupos de voluntarios, pero también tengo que considerar que esa tarea implica movilidad de recursos, ¿ya? Pero complejicemos esto un poco más. Hoy día el mundo reconoce distintas géneros. No solamente hay hombres y mujeres. Están las lesbianas, están los gays, están los trans, están lo que hoy día el mismo proyecto Esfera habla de LGBT y hay otros más que hay una cantidad enorme de géneros hoy día que hay que considerar. Entonces, cuando yo tengo que desplazar o armar un campamento, ya no es entre hombres y mujeres, adultos y niños. Hay que considerar que cada uno de esos agrupaciones tiene subgrupos. Entonces, una persona que es gay, ¿podrá estar en un mismo lugar donde hay heterosexuales? ¿Será complicado? ¿Podrá generarse algún problema? Para el caso de las mujeres, lo que acabo de decir desde el punto de vista sanitario, hay que tener consideraciones especiales. Y eso me obliga a movilizar ciertos recursos, por ejemplo, agua, baños, medicina, psicólogos. Entonces, desde el punto de vista sanitario, se complejiza esto. Y eso es netamente una función logística, porque yo debo considerar qué insumos médicos movilizar. La pregunta es, ¿puedo calcular, estimar o prever los insumos médicos ante una futura catástrofe? Eduardo, Denis. Yo aquí quiero responder un poco con el estilo de vida que tenemos aquí en Quintana Roo, México. En Cancún y Playa del Carmen estamos muy cerca de la playa. Es más común los desastres naturales tipo huracanes. El que tuvimos más impacto fue el huracán Wilma, por ahí del año 2005, 2006, si no me equivoco. Y bueno, el impacto que tuvo a nivel social y económico fue bastante. En este tipo de desastres, digamos que replanteando la situación, algunas veces es un poco probable gestionar y medir más el nivel de medicamentos o de insumos con respecto al nivel o en el aspecto de la medicina. ¿Por qué? Porque, bueno, el huracán, que es un desastre natural que de alguna manera te avisa o se planea con anticipación este tipo de desastre y da oportunidad un poco más de planear y prever de una forma aproximada, más no exacta, el tipo de impacto que va a provocar a una sociedad, ya sea, valga la redundancia, de tipo social, económico y hasta me atrevo a meterme en lo político, porque de alguna manera, dependiendo del tipo de gobierno, también rescata el tipo de impacto y se planea el nivel de riesgo y se mide el nivel de desastre que puede provocar en este peligro. Y de alguna manera en ese entonces se planeó un poco más, no lo esperado, soy totalmente franco, sí hubo mucha mala organización en el gobierno en ese entonces, ya que el cambio que tuvo Cancún y Playa del Carmen después del huracán Wilma sí fue muy marcado.
y sí hubo un impacto social, económico, negativo, pero por otra parte, pues también concienzó a la sociedad en algunos aspectos en ser más unidos y en provocar de alguna manera una resiliencia en poder levantarse, apoyarse, animarse y bueno, tener una mejor cultura de alguna manera de la planeación personal que debe tener, al menos aquí en Quintana Roo, es lo que mi comunidad de alguna manera tuvo la oportunidad de aportar. Ahora, lo que tú dices es súper cierto y obviamente tiene mucha relación con lo que acabo de decir, porque finalmente ustedes tienen historia y tienen la forma de calcular el recorrido, la magnitud, ¿no es cierto?, la frecuencia de un huracán, ¿sí? Eso es como, existe la metodología para hacerlo. Pero un terremoto, no. Es imprevisto, aparece en cualquier parte. No sé, para el caso de México, si es que hay frecuencia de terremotos, acá en Chile tiembla y terremotea todos los días, ¿ya? No sé, allá en República Dominicana, Miguelina, me imagino Bueno, que tampoco, no debe bueno, ser muy común. aquí, últimamente, a partir de lo que pasó en Puerto Rico, nosotros hemos tenido movimientos telúricos, pero por debajo de 4, 5 o 1, pero cuando tembló en Haití, aquí se sintió bastante porque fue de 7.1. Eso es un temblor aquí en Chile, ¿eh? Bueno, yo lo Es que un pienso es, temblorcito. sí, que por ejemplo, previendo lo que ha pasado en Puerto Rico, aquí últimamente ahora mismo hay un pánico generalizado en la población. Entonces, nosotros en la defensa civil, nosotros tenemos presencia a nivel nacional, que es lo que hemos estado haciendo. Con los gobiernos locales, hemos estado identificando espacios abiertos donde pudiésemos nosotros instalar campamentos para si ocurre cualquier cosa y por lo menos tener un tema de un stop de carpas, letrinas sanitarias y esos espacios disponibles con los requerimientos que manda para poder por lo menos ir avanzando esa parte. Es lo más que hemos podido aproximarnos en la parte de la planificación. Bueno, ahora va a tener más herramientas para planificar, pues, Miguelina, porque ahora tiene que considerar los aspectos que le acabo de decir, esos detallitos, por ejemplo, la cartera, la pintura, estas cosas que devuelven la dignidad a las personas. Y desde el punto de vista electrónico, ahí Eduardo hablaba del comercio electrónico, pero ¿qué pasa con las comunicaciones? Las personas que sufren tienen que comunicarse con sus familiares y seres queridos en otras partes del país o en otras partes del mundo. Por tanto, la vuelta a la normalidad desde el punto de vista de las telecomunicaciones, del Internet, también es un elemento relevante. Y si no se puede, porque es parte del daño a la infraestructura, lo que le dije yo, ¿no es cierto?, cómo la infraestructura crítica se ve afectada, bueno, tendrán que existir proveedores de servicios satelitales. Y eso ustedes tienen que considerarlo. Otra cosa importante, no hay que ceñirse solamente a lo que habitualmente pasa, terremotos, temblores, huracanes. Bueno, ¿y qué pasa con los incendios? Los incendios también demandan cierto tipo de medicamentos específicos porque producen patologías distintas. Pero también la zona geográfica o la ubica. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Ahora sí. Todo bien. ¿Sí? Ahí sí, ya. Porque se anduvo cortando. Entonces, ¿qué pasa con la ubicación geográfica del desastre? No es lo mismo un desastre en ciudad que un desastre en una zona rural, ¿ya? Muchas de las enfermedades que se nos produjeron a nosotros en el campo, cuando se produjeron estos incendios, eran por falta de elementos de aseo, agua principalmente, y sobre todo las mujeres. Pero como era un incendio, los medicamentos y todos los elementos para enfrentar desde el punto de vista sanitario tenían relación con las patologías propias de un incendio. Quemaduras, quemaduras de piel, exposición a los humos, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas, irritación ocular. Como era campo, como es en zonas rurales, la falta de agua y de manipulación de alimentos adecuada produce problemas estomacales. Entonces, esas cosas son las que ustedes tienen que considerar cuando definen, desde el punto de vista sanitario, cómo enfrentar esta emergencia, ¿ya? Pero
Eso no es todo. Complejicemos la logística. La logística es como un erizo de tierra, está llena de espinas. Donde la tomo me voy a pinchar. ¿Qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa con los animales muertos? ¿Qué pasa con las personas muertas? ¿Qué pasa con la contaminación de las napas subterráneas desde el punto de vista medioambiental? ¿Hay algún efecto? ¿Qué pasa cuando tengo cadáveres que están en descomposición y llevan mucho tiempo? ¿Producen cierto tipo de infecciones? Ahora, desde el punto de vista estamos hablando de la infección solamente, pero ¿y qué pasa con los familiares que demandan en la devolución de un cuerpo? ¿Está considerado ese trabajo de apoyo con algún tanatólogo o con algún servicio médico legal, el servicio de registro civil para poder recuperar ese cuerpo y darle una identidad para poder devolverlo a sus familiares y seres queridos para que se haga una sepultura como corresponde? ¿Lo tienen considerado? Tienen que considerarlo. ¿Qué pasa con los animales muertos? Habrá que sacarlos, habrá que enterrarlos, habrá que echarles algún tipo de químico para que se descompongan de la mejor forma posible. Hay algunos elementos de... ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ya, que me apareció Donald ahí entre medio. Algunos criterios para que ustedes consideren en sus respectivos planes, por ejemplo, es definir el lugar y la magnitud del desastre. ¿Ya? Aparte de eso, que se torna complejo, hay historia. Ustedes saben que sus respectivos países, ¿no es cierto?, tiembla más en algunos tiempos, ¿no es cierto? Hay ciertas placas que tienen más movimiento que otras, hay etapas o ciertas meses con estacionalidades distintas, donde hay más lluvias que en otros, etc. Eso ustedes lo pueden considerar. ¿Qué medios de transporte y de almacenamiento tengo disponible hoy en tiempos de normalidad? ¿Y cuáles preveo yo que voy a tener disponibles en tiempo de crisis? ¿Cuál es la ubicación geográfica de la población? Ya lo dije, no es lo mismo un desastre en zona urbana que en zona rural, porque también debo considerar, bajo el punto de vista de quiénes son mis proveedores de insumos, cómo se ve afectado esto. ¿Qué centro de población tengo más cerca que otro? ¿Qué aeropuerto tengo más cerca del lugar donde estoy? Etcétera. Después tenemos el tiempo disponible y las proyecciones del desastre. Entonces, cuando ya se nos empieza a alargar mucho, y vuelvo un poco atrás, estos centros de distribución estratégico que tienes tú, Miguelina, ¿qué Ajá. nivel de acopio tienen? ¿Para cuántos días? Bueno, el mayor tiene más o menos para 2 semanas, pero Ya, los otros considerando a cuántas personas, para 2.000 familias. Ese es 2.000 familias. que es muy poco, pero los otros son más Claro. pequeños todavía. Ese es el mayor. Pero ¿sabes qué? No te preocupes porque ninguno de esos te va a servir si superas las 2 semanas de catástrofe. Claro. Así que tienes que considerar flujos permanentes, constantes, ¿no es Sí. cierto? Y eso tienes que verlo desde el punto de vista de cómo diseñas tu red logística. ¿Cuántos proveedores más tengo de los mismos insumos? ¿Qué tan cerca están del lugar de donde estoy acopiando o donde se produjo el desastre? Y ahí está la proyección del tiempo, ¿no es cierto? Y del desastre. ¿Cuál es la característica de la población? Ya se los dije, edad, sexo, género, discapacidad, ¿no es cierto?, etcétera. La zona y cuáles son las que se prevén van a ingresar. Nosotros sabemos que hay ciertos convenios con algunos países, o si no, hay países que voluntariamente ofrecen su ayuda, y eso hay que canalizarlo de alguna forma. Situación actualizada de la población. Una vez que nosotros nos enfrentamos a la catástrofe, tenemos que actualizar permanentemente el estado de situación de la gente. Servicios públicos disponibles antes de la catástrofe y después de la catástrofe, porque yo en alguna comuna, en alguna provincia, algún estado, puedo tener un hospital que tiene muchas capacidades, pero posterior al desastre esas capacidades se pierden, ya sea porque se daña la infraestructura o porque en algún momento están saturados de heridos y enfermos. Eso hay que planificarlo. Fuentes de aprovisionamiento disponibles en términos de distancia, cantidad, material, ¿no es cierto?, y elementos que necesito. La seguridad de las instalaciones. ¿Quién me provee la seguridad? Las Fuerzas Armadas, la policía, los organismos civiles. Después, capacidades de las empresas disponibles antes de la catástrofe y post-catástrofe. Velocidad de respuesta. Y ahí tiene que ver la ubicación geográfica, la cantidad de personas, la cantidad de medios que tengo.
la cantidad de recursos disponibles. Niveles de suministro disponibles. Ya nos dijo Miguelina que ellas tienen planificado para 2.000 familias 2 semanas. Pero no sabemos cuánto va a durar esta emergencia. Por tanto, no te preocupes, Miguelina, porque sabes que sí o sí es insuficiente. Pero lo importante es saber que la empresa que está en la persona por 4 días más, por tanto tengo 2 semanas y 4 días. Eso es lo que hay que ir sumando y eso es lo que hay que ir planificando. Tipo de suministro disponible. Claro, la empresa que está al lado solamente hace agua purificada, pero yo necesito alimentos envasados también, entonces yo tengo que ir configurando mi red. Entonces ya no tengo una letra A, tengo muchas A, y tengo la A de la A, el proveedor del proveedor, y así empiezo a complejizar la logística, que ya no es tan fácil como se las dije al principio, sino que se transforma en una red logística que es altamente compleja. Después tenemos la infraestructura vital o crítica y sus condiciones de uso. Sabemos que tenemos puentes, carreteras, ¿no es cierto?, aeropuertos, helipuertos, puertos, pero ¿y después de la catástrofe funcionan? Entonces, ¿será bueno tener convenios con otros medios de transporte? Incluso hasta las bicicletas sirven. Los grupos de ride, los aventuras 4x4 y toda esa gente que tiene vehículos todoterreno también deben ser considerados en su planificación. La ubicación geográfica de las fuentes de aprovisionamiento, el efecto social del desastre y el medio ambiente, tanto natural como social. Esos son los grandes criterios y pueden haber muchos más también, pero eso es lo que yo les propongo que ustedes deben considerar en su proceso de planificación. Finalmente, ¿cuál es la diferencia entre la logística comercial empresarial normal a una logística de emergencia? Es que la logística en situación de desastre es una logística tremendamente compleja porque se basa mucho en la incertidumbre. A diferencia de la logística comercial, que yo puedo generar la demanda, por tanto, tengo más certeza de lo que estoy haciendo. Pero la logística en situación de desastre es una logística tremendamente compleja, incierta y es disímil en todos sus términos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Si quieren podemos seguir hasta las 10 de la noche, no tengo ningún problema. Tengo comentarios. Dime. Bien. Creo que tengo mucho eco. Sí. ¿Escuchan? Ahí sí. Sí. ¿Me escuchan? Mucho mejor. Okay. Bien, recapitulando toda la información, porque entre más conversábamos, me venían muchas ideas a la cabeza. Bueno, igual yo soy de Costa Rica. En Costa Rica tenemos un dicho que dice: mañana oscura, tarde segura, siempre llueve, 8 meses al año llueve. Y particularmente de donde yo soy, que es un pueblo pequeño que se llama Turrialba, cada vez que llueve en el mes de octubre, se sale el río y llena toda la ciudad. Todos lo sabemos. Todos ya entendemos que cada año se va a salir el río, porque el río no hay manera de detenerlo cuando llueve. Sucede lo mismo, es montañas, cuando llueve sobre las montañas se llena el río y bueno, no sé por qué, pero el río pasa justo en el medio de la ciudad. ¿Cómo se hace? Bueno, me queda particularmente la participación de equipos de trabajo multidisciplinarios, donde cada uno pueda entender los aspectos que ha tocado el doctor Alejandro, en el tema psicológico, en el tema social, trabajadoras sociales, administradores, productores, etc. Quiero comentarle el caso particular ahí mismo en mi pueblo, porque si todo lo que menciona sucede ahí. Hay un pueblo muy cercano que siempre hay deslaves, se sale el río, y en cuanto a la distribución de ayuda humanitaria para esos pueblos, siempre se usan caballos. A estas alturas del 2020 se usan los caballos en esa zona porque no hay manera de entrar a ese lugar. O sea, aunque hacen la carretera siempre se llena de lodo y es imposible que entre en equipo adecuado. Nosotros le llamamos
vaquianos, no vaqueros, vaquianos, que son los que entran a esas comunidades que son poco accesibles para tratar de dar ayuda. Y lo que sí tiene mi pueblo es que concentra muy bien el tema de qué necesidad suplir. Y le dicen a uno, envíen solamente alimentos enlatados de este tipo, ropa no envíen porque hace mucho calor, aunque llueve no mande esto, no mande lo otro. Por el tema de que a veces uno por querer ayudar manda cualquier cosa y lamentablemente es lo que te sobra, la ropa que no usas y ese tipo de cosas. Pero en ese tema se tiene mucho control. Bueno, en Costa Rica también particularmente no hay ejército. Entonces allí no es el ejército el que te ayuda. Tenemos una organización nacional que es la que se apoya con la Cruz Roja para atender ese tipo de emergencias. Entonces por allí la logística es un poco diferente. Hay muchas organizaciones y esta en particular, que es de gobierno, pues se encarga de coordinar con otras. Y normalmente la que tiene más peso es la Cruz Roja de cada una de las localidades. Bueno, se me ha olvidado todo lo que iba a opinar, pero hasta aquí por ahí, compañeros. Bueno, ahí hay un claro ejemplo de la dificultad entonces de articular la logística, pero conceptualmente es lo que ustedes deben considerar. Así que te agradezco, Donald, la intervención. Yo no sé si hay alguien más que quisiera comentar algo, alguna duda. Hola, sí. Adelante, adelante. Soy David Álvarez, de acá de Playa del Carmen. No se escucha. No se escucha, compañero David. Dando una llamada. No. A ver, ahí sí me escuchan. Ahí sí, ahí sí. Ok. Es que me estaba entrando una llamada al teléfono, por eso ya no les pude hablar. Les comentaba, aquí en la zona, pues obviamente el principal riesgo que tenemos es derivado de los huracanes o todas las cuestiones que son hidrometeorológicas, como ya lo había comentado Eduardo. Todas estas cosas pues obviamente provocan desastres y nada más ahí quería enfatizar un detalle en la terminología que se usó hace rato, que se usó el término de desastres naturales, que como tal, pues actualmente se discute mucho, ¿no? El hecho de que un desastre no es natural, Sí. sino que es realmente construido, ¿no? Para aclarar el punto. Pero aquí en México, particularmente, pues tenemos de todos los tipos de riesgos, ¿no? Hay zonas sísmicas, hay zonas de huracanes, hay zonas muy áridas, hay zonas de deslaves. Ahora sí que dependiendo de la zona de país en la que ustedes se encuentren, pueden estar expuestos a diferentes fenómenos o amenazas. Entonces, obviamente cada lugar deberá tener sus propios planes o sus propias cuestiones de contingencias. Actualmente he visto también mucho en la bibliografía que se utiliza cuestiones por ejemplo, para los refugios, que tienen mucho que ver con la protección de los animales. De entrada, se hablaba acerca de los animales que son, ¿cómo se les dice? De aquellos Son que las fuentes económicas de los dueños. Bueno, antes de eso, los que sirven para personas con discapacidad, ¿no? Aquellos que son de apoyo, que esos forzosamente sí tienen que estar con la persona. Que es lo que yo les planteaba, de que hay que conocer a la población de tal forma de definir si necesitan elementos técnicos de apoyo. Y ahí están, obviamente, los perros guía, ¿no es cierto? Y todo lo que tú estás nombrando. Claro, porque eso también debe de considerarse, por ejemplo, en los refugios, ¿no? Y ahora que está, no sé cómo esté ese tema ya en sus países, para los que son de otras nacionalidades, la cultura de que la gente ya tiene a sus mascotas
como hijos. Entonces, en algún momento se puede decir, este refugio es solamente para personas, ¿no? Y al final de cuentas, pues dice, pues es que este es mi hijo, el perro, el gato, no sé, el tipo de animal que sea, y cómo lidiar con ese tipo de cosas, ¿no? Ya en un momento en el que esto se da. Aquí en la zona trabajamos mucho con hotelería, y la hotelería tiene planes para la atención a huracanes, y dentro de esos planes tienen, ya se ha considerado autorrefugios, refugios, convenios con transportadoras, convenios con hoteles en otras localidades para el refugio de las personas, pero también se está dando otro tipo de fenómenos, que es, por ejemplo, el turismo de aventura en desastres o en emergencias, ¿no? Que la gente llega porque sabe que va a impactar un huracán, o porque hay determinada situación difícil, y realmente no es que lleguen a ayudar o algo, sino llegan a experimentar la situación, y pues al final de cuentas se convierte en alguien al que hay que auxiliar después de que sucede la emergencia, ¿no? Entonces, eran así como que algunos puntos que quería comentarles. No, muchas gracias, David. Denise, estabas levantando la mano. Claro, buenas tardes. Mi nombre es Denis Bonilla, desde El Salvador. Somos un país muy pequeño, multiamenazas. O sea, aquí tenemos de todo tipo de amenazas. En cuanto al tema de la logística, en cuanto a los riesgos, a los desastres, somos un país que estamos preparándonos poco a poco. Sí, hemos tratado de llevar acciones formativas a diversas comunidades para que ellos sean autosuficientes, porque en cuanto a las autoridades de protección civil, difícilmente van a tener cobertura en el caso que tengamos un terremoto magnitud 7 para arriba, una intensidad de 8, difícilmente van a tener cobertura. Se considera mucho también la parte de la gestión integral del riesgo, y desde mi punto de vista, la logística inicia desde ahí, desde la gestión integral de la reducción para los desastres, ya sea de origen naturales o de cualquier tipo. La logística se tiene que pensar en la comunidad LGTBI. Sí, se está planteando ese enfoque integral, ese enfoque de género en cuanto a la atención de las emergencias, a los desastres. Se debe considerar también hacer mucho énfasis en los niños y en las niñas, porque se dan los casos que en los albergues o en los refugios se dan los casos incluso de violaciones. Gracias. Entonces, sí, hay que pensar mucho en la atención de la niñez. Tener en los refugios un lugar específico para niños y para niñas y sus cuidadores. Sí, no tenemos que dejarlos a intemperie, porque son las personas más vulnerables en este caso. Luego, en cuanto a la preparación de un albergue, sí, baños considerados para mujeres, baños para hombres, después de 21 personas, un baño por cada 21 personas, son las reglas que tenemos, pero también se debe considerar para las personas trans, porque en este caso ya se presentó un caso de una persona trans que entra al baño de mujeres, pero las mujeres no querían que entrara ahí, la abucharon, entonces hubo un inconveniente. Luego tampoco en el de hombres. Entonces, desde ahí se tomó lección para la próxima, establecer baños inclusive para la comunidad LGTBI, de acuerdo a cómo esté establecido. Ok, resumiendo, la logística debe iniciar desde la gestión integral. La lógica no se va a hacer un planteamiento cuando ya estamos en las acciones de reacción. Deben plantearse en acciones de preparación y prevención. De esta manera estaremos haciendo gestión integral para la reducción de riesgo de desastres. ¿De qué otra manera podríamos hacer gestión integral? Viendo cuáles son los cuadros los números de personas que tenemos por pueblo, establecer cuáles son los rangos de edades también. Eso es muy importante para cuando suceda una situación adversa, poder tener esos datos muy importantes, tener ese censo previo para poder trabajar con ellos y considerarlo. Te agradezco, Denise, tus comentarios. Esto refuerza lo que yo les planteé.
de que hay que conocer a la población que voy a socorrer y apoyar. Los grupos LGTBI son grupos que existen y hay que considerarlos. Por tanto, este conocimiento de los grupos de población, etario, ¿no es cierto?, y de género, nos permite ir estratificando y diferenciando cuáles son las múltiples necesidades que existen, y desde ese entonces, desde ese momento, es que la logística tiene que empezar a trabajar, o sea, desde un inicio, siempre desde un inicio, y no termina nunca de trabajar. Y volviendo a lo que dijo David, claro, efectivamente, o David, efectivamente los desastres no son naturales, son socionaturales, porque los desastres se producen a las poblaciones. Pues esto fue un error de definición mío, así que ahí corrijo el error. No sé si hay más preguntas o comentarios. Como pueden apreciar, cada situación es particular, cada caso es un caso, pero la logística tiene que ser súper flexible y en tiempos de normalidad tiene que estar muy bien planificada, pero súper flexible, y no se trata de hacer una biblia logística, sino que tiene que ser un plan que sea genérico, aplicable en cada situación, con las excepcionalidades que correspondan. Y estos tópicos son los que uno tiene que abordar: las distancias, la ubicación geográfica, la infraestructura crítica, cuántas son mis capacidades, qué capacidad tienen mis proveedores, quiénes son mis públicos objetivos, cómo se está estratificando en términos de edad, de discapacidad, ¿no es cierto?, de género, si son hombres, mujeres, niños o adultos. Cuando yo, y esto para redondear un poco, la preocupación de los niños, como decía Denise, es súper relevante. Para los incendios del año 2017, una de las cosas que en lo personal me tocó realizar como responsable de esta base de apoyo humanitario, nosotros diseñamos en el layout de la base un área de esparcimiento para niños, donde teníamos payasos, saltarinas, camas elásticas, cines de estos móviles abiertos a la comunidad. Y eso fue una de las cosas que más destacó el Colegio Médico de Chile en televisión abierta, la preocupación que tuvimos por los niños. Porque precisamente, y volviendo a lo que les decía anteriormente, tratar de devolverle la dignidad a las personas afectadas y no afectar mayormente el entramado social es lo que nos convoca, ¿no es cierto?, a desplegar nuestros mayores esfuerzos y nuestra planificación. Así que no sé si hay algo más, Donald. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo? No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Perdón, es que estoy desde mi celular y me come la tecnología. Hay dos compañeras que pueden aportar. Creo que ha sido de mucho valor para cada uno de los estudiantes que están en esta maestría. Espero que podamos contar contigo en otra oportunidad también. Ni un problema. Y que podamos ampliar. Sé que hay muchas dudas todavía sobre estos temas, pero es el primer curso de la tercera semana. No hay que desesperar, hay que seguir adelante con los contenidos y bueno, agradecer. Yo agradecido por la invitación. He de esperar que en esta hora y cuarto, hora 15, no los haya aburrido mucho. Para nada. Sumamente interesante. Enredado más, No, por el ni contrario, enredado más de ¿verdad? lo que ya estaban. Les quiero dejar aquí en el... ¿Perdón? Goretti quiere comentar algo desde Puebla. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Bueno, me parece bastante interesante lo que ahorita estaban planteando, efectivamente, respecto al cuidado para los niños. Bueno, ya lo veíamos también en los derechos, ¿no?, de los niños, que obviamente deben de tener un área especial. También continuar con la parte educativa, porque según los estudios, eso les ayuda, los distrae y como que les quitas la preocupación, llamémosle, ¿no? Suficiente tienen con el que perdí mi casa o perdí a alguien, algún ser querido. Sin embargo, también el tema de la inclusión, bueno, abarca a todas las áreas. Y efectivamente, ¿no?, las personas con discapacidad, lamentablemente, al menos aquí en México, yo no he podido encontrar algún registro que me diga en determinada situación de emergencia, tantas personas con discapacidad se vieron afectadas y qué fue lo que se hizo. También es muy interesante
el tema de las personas con discapacidad, porque es fácil, relativamente fácil reconocer a una persona con una discapacidad física, visual y tal vez auditiva, pero las personas con discapacidad mental e intelectual, que es todavía más compleja la situación porque pueden reaccionar de manera distinta y no sabemos todavía cómo debemos de apoyarlos, ¿no? Y también el que muchas veces ponen como albergues precisamente escuelas o alguna cancha, ¿no? Y como está techada, pues bueno, ahí vas a meter a las personas, pero no tienen lo necesario para una persona con discapacidad física. La movilidad, ellos necesitan espacios muy, muy amplios y pues obviamente por la situación en la que están, es más complicado todavía, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema todavía falta desarrollarlo, aplicarlo, y yo creo que va a empezar también parte de lo que decía, ¿no? En cuanto a las autoridades, si ellos empiezan a tener esa visión de la inclusión, va a ser mucho más fácil el que se pueda administrar en una emergencia todos y cada uno de los grupos afectados. Así es. Y lo que tú planteas es súper atingente a lo que en algún momento conversamos, el tema de la discapacidad, porque no solamente hay gente que ya antes del desastre tiene discapacidad, sino que hay gente que durante y post desastre también queda con discapacidad. Y claramente la más compleja es aquella que no se ve. ¿Cómo trato yo a una persona o qué atenciones le doy a una persona que tiene esquizofrenia, tiene Asperger o autismo, por ejemplo? Que son ciertos grados de discapacidad que no se ve, no es tan evidente. Así que quienes deben conocer a su gente, principalmente son aquellos, para el caso de Chile, los alcaldes, que son los que administran la unidad administrativa más básica, que se denomina comuna. No sé para el caso de otros países, pero es el nivel más bajo de la administración del Estado. Él es el que debe conocer a su gente, no solamente salir a recorrer las calles para los votos, sino que salir a recorrer las calles para conocer cuál es su grupo etario, con qué público o qué personas tiene. Y volviendo al tema que planteaba Goretti, claro, acá en Chile también se ocupa mucho como albergue los colegios, pero también se utilizan mucho los colegios para que las mamás y los papás puedan ir a trabajar y dejan a los niños en estudio todo el día. Por tanto, utilizar un colegio como albergue produce un problema un subsecuente. Es decir, ¿qué hago con el niño si no está en estudio? ¿Qué hago con ese colegio? ¿Lo mando a la casa? Y en la casa los papás están con problemas, sin trabajo, ¿no es cierto? Sufren el desastre de sus casas, puede que se le haya caído la casa, etc. Entonces hay varios problemas que se van encadenando posteriormente. Así que gracias, Goretti, por tus comentarios. No sé si hay alguien más. Me gustaría dejarles un vínculo en el chat de una revista científica que estamos desarrollando en Chile, que se llama Revista Logger. Y en la edición que todavía está publicada, que es la primera que sacamos en diciembre del año pasado, se habla acerca de los primeros, la mirada inclusiva al desastre. Y justamente hablamos de cómo planificar. Y es atingente lo que estamos conversando. Así que los invito a que la lean, es trimestral, ahora en marzo vamos a sacar otra con el aporte de Donald también y Octavio, que están escribiendo para esta revista, y nos vamos a enfocar en logística y gestión de riesgo, esa es la intención. Así que ahí está, no sé si la alcanzan a ver, no sé si todos la ven. Sí, se ven. Entonces, véanla, hurguetenla, lean, hay harta información ahí y vamos a ir generando harta información adicional. Donald, tú me dices. Llevamos 1:20, me pasé. No, muchas gracias. Damos por concluida la sesión. Gracias a todos por acompañarnos desde la Universidad de UCEN. Esperamos que esta sea la primera de muchas. La idea es que tengamos al menos 2 por asignatura, donde podamos ampliar temas. En esta oportunidad tenemos a nuestro maestro invitado, porque en otras deberíamos tener al maestro de curso, que es el que nos va a ayudar también en la parte de cuando debemos tareas, nos van a ayudar con la materia propia. Pero bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de que la doctora Alejandra nos acompañara. Gracias.
Gracias a cada uno. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Bien, un saludo, buenas. Gracias a todos por la paciencia. Que estén bien. Al contrario. Gracias. Hasta luego, saludos a todos. Gracias, muy buena tarde. Buenas Chao, tardes. chao. Chao, chao.